Y bien, estamos entonces con Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución. Miguel, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Me parece que estás agotado después de estos días de trabajo. Sí, ¿Cómo así? ¿Para qué? Sí, agotado, pero contento, Jaime. Contento porque creo que el Congreso el día de hoy ha demostrado varias cosas. Lo primero, que tenemos muchísimas ganas por trabajar, que la fuerza mayoritaria no tiene un objetivo obstruccionista, sino que en realidad el objetivo que tenemos es de control político, de cumplir con lo que nos ha encomendado la Constitución y la población, y lo hemos demostrado en bastantes gestos. El primer gesto fue que cuando recibimos este proyecto de ley pudimos tener la excusa suficiente como para devolverlo y decirles: vuélvanlo a presentar de manera dividida, separada, por temas, por especialidades. Son 33 ítems que nos estaban solicitando y no lo hicimos así. La presidencia del Congreso tuvo a bien derivarlo a la Comisión de Constitución y lo administramos de manera adecuada. No obstante que recibimos muchísimas críticas, decidimos pasar en consulta a cada una de las comisiones especializadas en la materia, las comisiones ordinarias, y recibir sus opiniones, para luego que la Comisión de Constitución, como ha sucedido el día de hoy, saque un dictamen. Hemos también podido válidamente dilatar muchísimo esta discusión. Sin embargo, nos hemos esforzado mucho en hacerlo de la manera más acelerada posible, sin perjudicar la calidad. Nosotros estábamos sacando cuentas. El dictamen, de hecho, inicia haciendo un análisis de cuánto tiempo se ha demorado el Congreso de la República en los últimos 15 años para aprobar la delegación de facultades. Y no obstante, que creo no equivocarme, esta es la delegación de facultades más compleja que ha habido en la historia. Nosotros hemos, por esas cuestiones de coincidencia, llegado justo al promedio, 20 días. Si mañana nosotros aprobamos la delegación de facultades, vamos a estar en el promedio exacto de los últimos 15 años en este tipo de materia. Y lo interesante es que esto ha sido con un diálogo muy intenso, ¿no? Porque eso sí me parece que no tiene precedentes. Yo he seguido todos estos casos hace mucho tiempo. Nunca he visto una presencia tan intensa, un diálogo tan fuerte entre Ejecutivo y Legislativo. Todos los ministros, asesores de los ministerios, en las comisiones del Congreso. Es interesante como Así fenómeno. Es. La verdad es que a mí me ha dolido mucho leer una columna el fin de semana de una periodista que decía: ¿por qué hacen tanta parafernalia, ¿no? ¿Por qué están haciendo tanto show? Cuando en realidad me encantaría que ella viera la cantidad y calidad de los informes que ha emitido cada comisión, que analizara el dictamen que ha emitido la Comisión de Constitución, y se va a dar cuenta de que el trabajo realizado ha sido muy serio. Porque, para ser sincero, Jaime, si a nosotros nos hubiera llegado la fórmula legal sola, nosotros hubiéramos estado en la obligación de denegarlo. ¿Por qué? Porque la fórmula legal no está correctamente elaborada, era imprecisa, y para que el Congreso acepte tiene que haber materia específica. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Nos remitimos a la exposición de motivos, donde encontramos bastante más fundamentos, pero también era insuficiente. Y entonces lo que hicimos fue solicitar la presencia de los ministros. Y yo tengo que saludar, acá tenemos que reconocer las cosas. Los ministros, salvo la excepción de uno, han tenido la mejor de las disposiciones para poder presentarse, exponer, absolver las inquietudes. ¿Cuál es la excepción? Me parece que es el ministro de Educación, que hoy día de hecho el congresista Becerril llamó la atención de que se le había estado invitando y que no había acudido. Me llama la atención porque la verdad... Pero no hay ninguna facultad relacionada por el tema de los panamericanos. Exactamente. Ya. Y me llama la atención porque la verdad es que yo tengo una buena apreciación del ministro de Educación. Pero lo que quería decir es, saludo mucho la presencia de los ministros, pero también, y esto tenemos que reconocerlo, los congresistas se han comportado dando la talla. ¿Por qué? Porque no han escatimado esfuerzo, han desarrollado sesiones extraordinarias, y hay un detalle que a mí sí me gusta resaltar. El jueves pasado, luego de que ya empezaron a llegar todas las opiniones de las distintas comisiones, se llevó a cabo una sesión con el Premier en la Comisión de Constitución. Jaime, nosotros somos 18 miembros. En un momento llegaron a haber 30 congresistas. No desesperados por salir en la toma, participar, no, escuchar,
preguntar, indagar, estaban verdaderamente interesados. Y eso a mí me llena de orgullo. La verdad es que yo sí siento que estamos ante otro Congreso. Creo que hemos dejado claro que el Congreso de la República no debe volver a ser una mesa de partes, sino que debe ejercer el control político que le corresponde. No, y lo interesante es que ha habido capacidad de cooperación, ha habido cooperación, finalmente, ha habido suma de esfuerzos, ha habido diálogo, ha habido entendimiento, o sea que significa que, digamos, podemos tener 5 años, por lo menos 2 años, más o menos civilizados y constructivos, eso es interesante, ¿no? Pero, algunas preguntas, ¿por qué se redujo a 90 días el periodo de 120 días? En realidad, el predictamen que habíamos preparado en la Comisión de Constitución estaba otorgando 90 días en todos los temas económicos, en el tema de Petroperú, saneamiento, y en el tema de seguridad se había planteado 60 días. ¿Cómo llegamos un poco a esta conclusión? Hemos hecho también un análisis de los últimos 15 años. Y en los últimos 15 años, el promedio de periodo para que pueda legislar el Ejecutivo ha sido de 86 días. ¿Sí? Creímos que dar 60 días para el tema de seguridad correspondía al hecho de que la población clama que se tomen medidas inmediatas. De hecho, también muchos congresistas que participaban en la comisión señalaron, oigan, no creemos y no queremos creer que recién vayan a empezar a hacer el desarrollo de los decretos legislativos, sino que, tal como lo señalaban ellos, desde que ganaron, ya tienen elaborada una serie de normatividad. Nosotros comprendemos que es distinto hacer campaña que luego chocarte con la terrible realidad en la que se ha recibido este gobierno. O sea, el gobierno de Humala ha dejado en desastre total al país. Entonces, claro, me imagino que hay un problema entre compatibilizar las ideas que tenían y el desastre que recibían. Pero, de todas maneras, ya llevan un tiempo y creíamos que 60 días era suficiente. Lo importante, Jaime, es observar cómo, incluso llevando un predictamen, e incluso, y esto la población lo tiene que valorar, incluso con la posibilidad de que simplemente Fuerza Popular podría aprobar los temas con su mayoría, decidimos escuchar. Y nos pareció interesante los argumentos que nos estaban dando. Nos estaban hablando de que estaban contratando justo a un especialista que estaba viniendo y que iba a complementar todo su programa. Entonces, al final, nosotros no somos obstruccionistas. Nosotros simplemente escuchamos, analizado y dijimos, ok, otorguémosle los 90 días que creemos que es lo más conveniente. ¿Retiraron este asunto de prepublicar los decretos legislativos 10 días antes? 7 días antes, sí. O 7 días antes, ¿no es cierto?, para la discusión pública, en fin. Sí. ¿Hubieran podido dar pues 10 días más, dar 100 días o 110 días y permitir la prepublicación? Porque a mí no me parece mala la idea de la prepublicación. Sí, pero... sin embargo reflexionamos porque, o en el sentido de que hemos logrado en estos 19, 20 días algo excepcional, y es que la población está enterada de qué cosas quiere legislar el Ejecutivo. Y eso ha sido gracias a este desarrollo de sesiones extraordinarias, a invitar a los ministros, a que los temas que son sensibles se hayan debatido y la prensa nos ha ayudado un poco a hacerlos conocidos, ¿no? Entonces nos decían, bueno, ya los temas están sobre la mesa. Quizás la prepublicación no sea lo más adecuado. Ahora, en todo caso, de todas maneras, Jaime, y esto es importante también que la población lo sepa, ojo, hemos sido rigurosos para entregar las facultades y vamos a ser sumamente rigurosos en la revisión de los decretos legislativos. Cuando el Ejecutivo, ejerciendo la facultad de delegación de facultades, legisla a través de los decretos legislativos, estos, una vez aprobados y que entraron en vigencia, regresan a la Comisión de Constitución. Y un grupo de trabajo que el día de hoy está liderado por la doctora Úrsula Letona, va a tener el trabajo de revisar con precisión que se esté cumpliendo con cada uno de los límites y parámetros establecidos. Denegaron facultades solo en 2 puntos de los no sé cuántos puntos que hay, ¿no? Tiene que ver con el agua, materia de agua. Sí, pero no nos confundamos. En realidad ha habido 2 denegatorias expresas. Una de ellas porque la ley era muy general. Te estaba hablando de crear programas de servicios facultativos.
Ya. No llegamos a saber qué cosa era. Nos fuimos a la exposición de motivos, no encontramos. Se los preguntamos a los ministros, no nos detallaron. Un misterio. Así ya tampoco podemos. Y promover el acceso y ampliar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, eso sí es más claro. Pero sí, claro, pero si te das cuenta es un objetivo, es una finalidad, que sí lo logran con las otras facultades que le hemos aprobado. Entonces decíamos, oye, acá en realidad con lo otro ya te estoy permitiendo que logres este objetivo. Ahora, entonces termino simplemente de... En el tema de agua, en el punto A, ellos pedían establecer medidas que permitan fortalecer la rectoría en saneamiento. Esa frase la han eliminado, eso de fortalecer la rectoría, no sé por qué. ¿Por qué la han eliminado? Ya no está, ¿no? Simplemente dicen... establecer medidas que permitan fortalecer las funciones y actividades del órgano regulador. Es un fraseo distinto, ¿no? Pero me parece que va hacia el mismo sentido, de las entidades involucradas, ¿no? Con la prestación de servicios de saneamiento, para fortalecer esas entidades prestadoras de servicio. En general, Jaime, si ustedes revisan, hay más de una veintena de ajustes. Esto también es importante que todos lo sepan. Al texto que nos estaban proponiendo, las modificaciones que nosotros hemos planteado son importantes y te puedo dar algunos ejemplos de ello. Primero, el tema de la UIF, así de directo y que ha sido un tema que ha sido sensible. Yo soy testigo excepcional que ningún grupo parlamentario en el Congreso está en contra de fortalecer la UIF. Ahí hay un consenso absoluto. Pero ¿qué es lo que sucedía? Lo natural. Que nosotros estábamos revisando la fórmula legal y preveíamos que si aprobábamos esa fórmula legal, en un año la norma se iba a caer por ser inconstitucional. Entonces se empezó a redactar de una manera distinta, en donde se cautelaran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Otro tema, por ejemplo, que ha sido... Pero aquí, por ejemplo, dice, lo que han agregado en esa parte de la UIF, contando con autorización judicial del juez penal, eso está en la... Aplicando el sistema de recepción y distribución de los centros de distribución general o mesa de partes automatizadas del Poder Judicial, se excluye la designación de jueces ad hoc. ¿Y por qué se excluye la designación de jueces ad hoc? ¿Y por qué el sistema de mesa de partes? Claro, lo que estamos buscando acá es que no exista mayor posibilidad de una colusión entre un juez y la unidad de inteligencia. ¿Por qué? Porque si tú designas a una persona en específico, puede existir la posibilidad de que por temas políticos, por temas económicos, se genere una dirección que vaya en contra específicamente de algún grupo de ciudadanos. Creo que respetar este tema aleatorio, de asignar a un juez penal y que se vaya a distribuir conforme vaya entrando, es favorable. Más aún si es que se ha previsto que, si bien va a ser de manera aleatoria, quien lo reciba tiene la obligación de darle la prelación adecuada. Es decir, que si lo recibo yo no lo puedo poner al fondo. Tengo un montón de pendientes. No, lo tengo que ver ahorita. Eso es importante. Pero ¿no hay jueces especializados en el tema del narcotráfico? Me parece que sí, no lo sé. El día de hoy me estaban acercando una norma, sí, me parece que... Entonces, si hay jueces especializados en el tema del narcotráfico, ellos deberían ser los encargados, porque ellos son los que están manejando los temas, pero me parece... Creo que el tema aleatorio es un tema que puede dar un poco más de seguridad, pero quizás lo otro es más importante aún, ¿no? Se ha corregido, y esto de acá incluso la ministra de Justicia, Marisol Perestello, reconoció que había habido una imprecisión en el sentido de que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE proporcionen información a la UIF. Eso está muy bien, pero no al revés. Claro, han eliminado esto de compartir la información de la UIF hacia el Jurado Nacional de Elecciones. Porque evidentemente quien está capacitado, quien pasa como una serie, de acuerdo a lo que nos contó la ministra, que ha sido muy interesante, porque la verdad que yo no conocía el sistema, el personal que está involucrado en UIF pasa por una serie de tamices. Entonces, no es cualquier persona. Entonces, la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que va a manejar información, pero la va a mantener en reserva como corresponde el derecho de intimidad. Otro ejemplo, Jaime, si me permitieras, es muy importante, es este tema de las amnistías. El Ejecutivo planteó una amnistía general y que nosotros... amnistía tributaria. Sí, una amnistía tributaria. Y que nosotros hemos tenido a bien, en mi humilde opinión, hacer una limitación importantísima.
Y esta limitación es que esta amnistía vaya dirigido especialmente a la pequeña y a la microempresa. Es decir, solo a la pequeña y mediana empresa. Sí. ¿Por qué se ha excluido por una razón la gran empresa? Sí, por una razón muy sencilla, Jaime. Primero porque, nuestra Constitución... Aquí se habla, perdón, de sincerar la deuda tributaria. Sí. No es necesariamente amnistía. Sí, correcto. Sincerar la deuda tributaria y otros ingresos administrados por la que se encuentran en litigio vía administrativa, judicial o en cobranza coactiva, aplicando un descuento sobre los intereses y multas, porque hay cosas que se han aumentado de una manera absurda. Esa era la idea. Sí, pero lo hemos hecho... Primero, revisando nuestra Constitución política, en donde establece claramente que el Estado lo que tiene que hacer es promover a la pequeña empresa. El Estado, ¿qué es lo que pienso yo que a través de la Constitución ha tratado de hacer? Es la gran empresa busca estabilidad, busca predictibilidad, busca seguridad. Y eso se lo tenemos que dar, evidentemente. Pero a la pequeña empresa le tenemos que dar un empujón, algo adicional. Es muy distinto para una pequeña empresa enfrentar una acotación de la administración tributaria. No cuenta con la asesoría adecuada. Seguramente la gran cantidad de errores en las que ha incurrido es por un desconocimiento. Y lo segundo, no tiene quien lo defienda de manera adecuada. Una realidad distinta la tenemos frente a la gran empresa. El asunto es por qué, evidentemente, estas medidas tienen que favorecer también a la mediana y pequeña empresa, y eso no estaba descartado en el texto original. Pero ¿por qué se excluye a la gran empresa o porque a la mediana empresa? Sí, porque la mediana también está incluida, pero la gran empresa, nosotros, como te digo, hemos evaluado el hecho de que está en mejores condiciones para poder desarrollar una defensa de su posición. Y los valores evidentemente implicaban un monto muchísimo más importante para el país, máxime si consideras que en muchos casos venimos ganando y que hasta en primera instancia del Poder Judicial hemos obtenido una sentencia a favor. Un tema similar que también ha merecido una apreciación de nuestra parte es el tema de la repatriación. Recordarás que conversábamos y decíamos, sí, pues quieren dar un beneficio para que la gente traiga sus recursos acá al Perú. Claro. Y conversábamos y decíamos, bueno, suena bien. El problema, Jaime, es que cuando plantearon el proyecto de ley, ellos señalaban única y exclusivamente que la obligación era declarar. Vale decir, si tú tenías millones en el extranjero y habías generado ganancias y no habías estado tributando, no le habías estado contando a la administración tributaria y ya estabas cometiendo un delito con ello, yo te iba a dar un salvavidas. Te iba a decir, oye, decláralo y duerme tranquilo, ya no te voy a perseguir con una sanción penal. Importante porque se va a lograr identificar a esas personas, pero nosotros creímos conveniente que teníamos que hacer una precisión y era, oye, un beneficio es para la persona que declare y se sincere, pero tiene que haber un mejor beneficio todavía para aquel que declare y decida traer esos recursos al Perú e invierta en el Perú. Entonces, eso ha generado que el día de hoy tengamos una delegación de facultades donde le estamos diciendo al Ejecutivo, ok, hazlo, pero diferencia el que solo declara al que declara y que además invierta acá en este país. Pero ¿cuál es la diferencia? En que el primero, el que solo declara, podrá tener un beneficio de que en vez de estar pagando 30%, que era lo que correspondía hacer, pague entre un 8 a un 12%, le hemos puesto, mientras que el que declara e invierte en el país podría tener un beneficio, si ya la memoria no me está fallando, de 5 a 8%. Eso se refiere a lo que deben pagar por lo que no habían declarado. Exactamente. Entonces, ¿tú crees que alguien se va a acoger a esto si va a tener que pagar por lo que no ha declarado, que puede ser no ha declarado durante mucho tiempo? Yo creo que sí, porque, a ver, si es que yo no he declarado durante mucho tiempo, lo que tengo que hacer, si hoy día me quisiera sincerar sin esta norma, yo tendría que pagar 30%, tendría que pagar intereses, tendría que pagar multas, tendría una denuncia penal. Y me está dando un salvavidas el Ejecutivo. Le está diciendo que ya no vas a pagar si lo declaras. Si lo declaras, vas a pagar un 8%. Y si lo declaras y lo repatrias e inviertes en el país, podrías pagar hasta un 5%. Entonces creo que es una medida bastante atractiva. De hecho, se ha implementado, nos estaban comentando los ministros, una serie de países en donde los resultados han sido favorables para recaudación, para identificación, para la promoción de inversión en nuestro país, ¿no? Otro tema, por ejemplo, también importante ha sido el tema de la deducción de gastos para todos.
Como recordará Jaime, al día de hoy nosotros tenemos la posibilidad de deducir las primeras 7 UITs, Sí. los trabajadores, ¿no? Entonces quiere decir que la gente que gane más o menos 28.000 y pico no paga impuesto a la renta, lo cual es justo, porque no tienen capacidad contributiva. Al año, ¿no? Sí, 28.000 soles al año, porque no tienes capacidad contributiva. Pero se está estableciendo una alternativa, algo adicional, que dices, oye, si es que tú puedes llegar a deducir hasta o más de 8 UITs si es que lo sustentas con comprobantes de pago. O sea, tengo dos alternativas. O simplemente no hago nada y ya estoy cubierto por estas 7 UITs, o sustentando con documentos yo voy a poder deducir un poco más a efectos de evitar el pago del impuesto a la renta. La lógica que nos han explicado el Ejecutivo es que con esto se ayudaría a tener una mayor fiscalización respecto de la recaudación. Podríamos haber tenido algún tipo de reparos, estamos dejándolos intentar esta alternativa, haciendo algunas precisiones en la normatividad. Pero eso del mantener alternativamente la deducción de hasta el 10% yo elegiré en gastos tales como... No lo entiendo bien, es decir, yo al año lo que voy a tener que hacer, y entiendo que es como lo quiere manejar el MEF, es o deduzco 7 UITs, vale decir, no pago por 7 UITs, pero sin sustentarlo, o a partir de 8 UITs, no sé si tienes la versión final del dictamen, porque dice alternativamente la deducción de hasta 10 UIT en gastos tales como salud, pero ellos no querían subirlo hasta 14. Sí, pero producto de esta conversación analizamos que el tema podría generar un grave forado para la recaudación. Entonces lo que hemos dicho es, analicen bien, lo que le vamos a dar chances a partir de 8 UITs hacia arriba, y a ellos determinarán cuál es el monto más adecuado. Y finalmente quizás el tema más referido, la reducción de un punto porcentual del IGB. Yo en lo personal, Jaime, me he referido en más de una oportunidad. Yo he estado en contra, sigo estando en contra, me parece que no va a lograr lo que nos dicen, que es formalizar. No me parece que se vaya a traducir en los precios que las personas paguemos por los bienes o servicios. Sin embargo, mira la posición bastante madura que ha tenido el Congreso, ¿eh? Este es un tema que ha sido parte del plan de gobierno del presidente Kuczynski, un tema emblemático. Negarnos a que lo implemente podría sí haberse considerado como obstruccionista. Lo que nosotros estamos diciendo es, mira, hay dos teorías, o que funciona o que no funciona. Nosotros pensamos que no funciona, pero te vamos a dejar que lo intentes. Ojalá me esté equivocando. Lo que pasa es que están compensando eso con una medida extraída del plan de gobierno de Fuerza Popular, que es restablecer el 30% del impuesto a la renta, es decir, subir el impuesto a la renta, y esto va a afectar a las pequeñas y medianas empresas que van a tener que pagar nuevamente 30% de impuesto a la renta, y de hecho a las grandes también. No necesariamente. Entonces es una medida que yo no sé si va a ayudar o no. Yo creo que no va a ayudar a la formalización. Pero no necesariamente, porque de hecho hay otro artículo en el cual se está dando un tratamiento especial para la MIPYME, incluso hasta la mediana, ojo. Entonces, este aumento del 28 al 30 va a ser para la gran empresa, sí, en efecto, lo que va a permitir también pero también para la pequeña y mediana. Lo que pasa es que la pequeña y mediana va a contar con, de acuerdo a lo que nos están planteando, van a contar con un tratamiento tributario especial, unos regímenes especiales para ellos. Entonces, no, eso es eso solamente hasta para las microempresas. No. La norma que ha sido pequeñas. La que nosotros hemos aprobado ha salido para micro, pequeña y mediana empresa. Asimismo regular para las MIPYME, un régimen especial similar. Exactamente. ¿No? Entre otras pero se refiere al IGB, pero no se refiere al tema de la renta. Sí, es complementario, ¿no? Este 10 por 10 que están planteando, si 10 años, 10% del impuesto a la renta, era solamente para las micros. Aquí no se entiende. Sí, el 10 por 10 en realidad no ha terminado calando. En realidad eso no ha salido. Es que 10 por 10 en estricto no ha salido, sino que están desarrollando un planteamiento bastante más integral y creo que bastante más cercano a la realidad, recogiendo de hecho varios elementos e insumos que se planteaban en el plan de gobierno de Fuerza Popular, ¿no? Lo importante, Jaime, es que lo que yo he podido observar es que el Ejecutivo ha tenido una posición para escuchar y para recibir y complementar.
y nosotros también hemos tenido una posición de escuchar, de comprender y finalmente de apostar en entregarles una oportunidad para legislar, pero que ellos deberán manejarlo con suma responsabilidad y con la seguridad, vuelvo a reiterar, de que el Congreso ya no está pintado. El Congreso, así como ha sido riguroso para poder hacer un dictamen que ha recibido, por cierto, los mejores comentarios de las distintas fuerzas de los grupos parlamentarios, así como ha sido estricto en la elaboración de su dictamen, va a ser sumamente estricto en la revisión de los decretos legislativos. Bien, muy bien. Ahora, por último, antes de que ya nos ha ganado el tiempo, pero el famoso IGB justo, eso queda para el Congreso, ya no lo va a hacer. Ellos habían pedido unas facultades también en esa línea, ¿no? No es que queda para el Congreso, nació en el Congreso. Nosotros ya tenemos un dictamen aprobado en la Comisión de Producción, está a puertas de ser aprobado en la Comisión de Economía, y yo espero que en 2 semanas pueda visitarte, dándote la buena noticia de que las micro y pequeñas empresas no tendrán nuevamente que pagar su IGB cuando emitan el comprobante de pago, sino cuando reciban efectivamente la cancelación del precio. Muy bien, Miguel Torres, muchas gracias por su participación en La Hora Viene. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Luis Salazar, expresidente del Comité de los Juegos Panamericanos, que ha renunciado, Ricardo Lago y Juan de Dios Olaechea, para conversar de diversos temas vinculados a inversión pública, Juegos Panamericanos, etcétera.